Hola, hola, hola amigos, una feliz mañana, una vez más contento de estar delante de ti para meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Por eso que una vez más vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios. Un capítulo diario, sí, un capítulo diario para poder escudriñar la palabra de Dios. Hoy nos toca el capítulo 72, sí, un capítulo muy interesante. Hoy vamos a entender y comprender lo que el salmista David nos quiere decir acerca de lo que nos habla el capítulo 72, refiriéndose ya no a él, sino refiriéndose a su hijo Salomón, una oración para su hijo Salomón. Vamos a meditar en esta sección de la palabra de Dios, pero sin antes hacer lo más importante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Queremos en esta mañana que puedas bendecir este estudio y bendecir también a las personas que nos están mirando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, apreciadas amigas, vamos a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios estamos viendo también en la lección que es algo que Jesús utilizó y que también los discípulos utilizaron. ¿Para qué? Para mencionar, para avalar, para citar la realidad en esta vida. Y esta vida, en la actualidad, no es diferente a la que vivió David, o a la que vivió Salomón, o a la que vivió cualquier personaje de la historia en esta Biblia. La historia pudo haber pasado, pero las personas hemos quedado con los mismos preconceptos, siguiendo, arrastrando y heredando las mismas, se podría decir, el mismo corazón. Seguimos siendo los mismos. Pudo haber cambiado por fuera, pero por dentro el ser humano sigue siendo el mismo, ¿sabes? Y hoy vamos a ver un capítulo muy interesante. El capítulo 72 nos habla acerca de la oración de David hacia Salomón, hacia un rey, hacia un futuro rey. Pero también el salmista hace una figura de Cristo, porque te vas a dar cuenta que este capítulo caracteriza y hace referencia mucho a lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que nos dice estos 20 versículos de la palabra de Dios. Vamos a comenzar a meditar y vamos a meditar de bloque en bloque. Comencemos con el versículo 1 del capítulo 72 de Salmos. La palabra de Dios dice: Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ahí está. Aquí vemos en el versículo 1 que hay una solicitud de justicia. Y si tú recuerdas bien, Salomón oró. ¿Y cuál fue su primer pedido de Salomón? Sabiduría. Sabiduría para gobernar. ¿Te acuerdas? Así es. Sabiduría para gobernar. ¿Y cómo es que se gobierna? ¿Cómo es que un rey puede tener sabiduría para gobernar? ¿Saben cuál es la pieza principal para ser un gobernante sabio? La Biblia enseña que Salomón pidió. ¿Qué cosa pidió? Así es. Un rey justo es un rey que realmente se merece llamarse rey. Y esa característica de ser justo se le adopta ¿a quién? A Jesús. Sí.
Por eso que Jesús es un rey de justicia. Ahora, esta oración hace referencia a Salomón. Y la historia nos dice que sí, Salomón pidió sabiduría. ¿Y sabiduría para qué? Para gobernar con justicia. Ahora, Salomón pasó en la historia. En el presente estás tú, estoy yo. En nuestra oración tiene que estar ese pedido. Ser justos. Personas justas. Personas que hagamos las cosas como corresponde, como a Dios le agrada, como dice su palabra, obedeciendo por gozo, por amor, obedeciendo por ser personas agradecidas por lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Tantas evidencias que dejó Jesucristo. La mayor evidencia, morir en la cruz del Calvario, resucitar. Miren todas las evidencias que mostró Jesucristo. ¿Solamente para qué? Para que nosotros aceptemos esa justicia. Y esa justicia de la que está hablando el salmista es un deseo hacia su Hijo. La solicitud para que Él pueda clamar justicia. ¿Justicia para qué? Para gobernar. Y en esta vida el ser humano necesita ser justo. Porque cuando el ser humano es justo, entonces la vida se torna diferente. ¿Y saben por qué les digo? Porque la justicia es lo que escasea en esta tierra. Hoy en día la gente no es justa. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente piensa en sí mismo. Y cuando se piensa en sí mismo, ya no se es justo. Pero cuando se piensa en los demás, cuando se es empático con los demás, se es justo. ¿Por qué? Cuando una persona se es justa, cuando se coloca en los zapatos del otro. Sí, pero hoy en día, como te digo, las personas ya no piensan en los demás. Piensan en sí mismos primero, segundo en sí mismo y tercero en sí mismo. Escasamente las personas piensan en los demás. Por eso, hoy en día, nosotros debemos acudir a Jesús para pedirle esa justicia, para poder nosotros pensar también en los demás. Cuando comenzamos a pensar en los demás, cuando nos identificamos con el dolor de los demás, comienza a salir la justicia en nosotros. ¿Y por qué les digo? Porque Jesús fue justo. ¿Y por qué Jesús fue justo? Porque no pensó en sí mismo. Si hubiese pensado Jesús en sí mismo, no hubiese venido a esta tierra. ¿Pero Jesús pensó en sí mismo? No. Jesús no pensó en sí mismo. ¿Jesús sabía que iba a morir en una cruz? Sí. A pesar de ello, vino. A pesar de ello, se entregó. ¿Pensó en sí mismo? No. Jesús sabía que iba a morir crucificado. Jesús sabía que iba a ser abofeteado. Jesús sabía que iba a ser humillado. A pesar de todo ello, vino a esta tierra. ¿Pensó en sí mismo? No, no pensó en sí mismo. Eso es justicia. Justicia es pensar en los demás. Justicia es ponerse primero por los demás. Olvidarse de sí mismo. Quitar el yo, quitar el orgullo y ponerse a pensar en los demás. Versículo 1 nos habla acerca de la justicia y el versículo 2 habla: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. ¿Eso pasó con Salomón? Sí, eso pasó con Salomón. ¿Eso pasó con el gobierno de Salomón? También. Fue un gobierno justo porque tuvo a un hombre sabio. ¿Y eso pasó también con Jesús o no? Sí, así es. Hace un momento te estoy narrando en qué consistió la justicia de Cristo. Pero eso fue el inicio. Pero pronto se manifestará la mayor justicia. La mayor justicia cuando Jesús coloque en su balanza divina. En la balanza divina colocará a aquellos que hayan aceptado su voluntad y aquellos que hayan rechazado sus deseos, que hayan rechazado seguir a Jesús, que hayan rechazado hacer su voluntad. Colocará
en una balanza divina. Y Jesús colocará todo por justicia. Y Jesús nunca, escúchalo bien, nunca va a ser injusto contigo. Por eso que nosotros debemos de aceptar la justicia de Cristo. Cuando el ser humano acepta la justicia de Cristo, amigo y amiga, el ser humano comienza a actuar diferente. El ser humano comienza a gobernar su vida diferente. ¿Sí? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida y la justicia viene a nosotros, el ser humano deja muchas cosas. Cosas que para él es malo. Cosas que para él le hace daño. Y lo primero que al ser humano le hace daño es el carácter. Sí, el carácter es la madre de todas las demás cosas. Porque una persona con un pésimo carácter, irritante, gruñón, ¿qué despierta? Despierta muchas cosas. Despierta las malas amistades. Despierta vicios. Una persona con un mal carácter, está comprobado que de cada 10 enfermedades, apreciado amigo, de cada 10 enfermedades, escúchalo bien, y cuando hablo de enfermedades no solamente estoy hablando de una enfermedad de cáncer, estoy hablando de todas las enfermedades, de vicios, de drogas, de enfermedades físicas. De cada 10 enfermedades que el ser humano tiene en esta vida, 9 nacen en la mente. Eso está demostrado. Y no lo digo yo. De cada 10 enfermedades, 9 nacen en la mente. ¿Quién más lo dice y lo afirma eso? La sierva del Señor, Elena. ¿Por qué? Porque todo nace en el corazón, en el carácter. Cuando uno tiene un carácter deformado, un carácter que está rechazando que Jesús lo pueda moldear, lastimosamente el ser humano busca solo sus enfermedades, busca solo su perdición. Pero cuando el ser humano decide conocer a Jesús, Jesús lo coge con amor y comienza a moldear ese corazón, comienza a cambiar el carácter, comienza a formar a la persona, comienza a reformarlas. La reforma, la reaviva, la reanima, la cambia. Y cuando el ser humano tiene un corazón transformado, la vida toda se torna diferente, ¿sabes? Por eso que hoy yo te animo a que podamos permitirle a ese Jesús que pueda darnos su justicia a nosotros. Porque cuando la adoptamos la justicia de Cristo en nuestra vida es diferente. Una vida que merece vivirla, ¿sí? Una vida que se ve el gozo en la persona, se ve la alegría, se ve esa capacidad de seguir adelante, ese ahínco, ese deseo de perseverar. Y tú y yo estamos perseverando en esta vida, ¿por qué? Porque estamos en busca de esa justicia. Y esa justicia un día se manifestará cuando Cristo venga en los cielos. Por eso es que acá la palabra de Dios nos habla de un deber esencial de la persona. Y ese deber esencial, ¿cuál es? Buscar esa justicia. Y esa justicia la podemos obtener tú y yo por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios. Cuando pasamos tiempo en estas dos cosas, la justicia va a ser una realidad de nuestra vida. Sí, apreciado amigo. Sí, apreciada amiga. Por eso, ánimo. Siempre perseveremos. Nunca nos desanimemos. Así los cielos y la tierra puedan caer. Nosotros tenemos que seguir predicando a nuestro Cristo Jesús. Predicando con más poder. Orando con más ganas. Estudiando la palabra de Dios doblemente. Vamos a seguir en el versículo 5, 6, 7 y 8. Acá tenemos otro bloque. Dice la palabra de Dios: te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y abundancia de paz, hasta que no haya luna,
dominará de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo de la soberanía que tuvo Salomón. Salomón fue un rey diferente a los demás reyes, un rey sabio. Pero como te decía, también habla de un paralelismo con Cristo. Aquel soberano, aquel gobernante, que cuando murió en la cruz conquistó todo. Cuando murió en la cruz conquistó la vida eterna. ¿Y conquistó la vida eterna para qué? Para todos. Para todas las naciones. Sí, para todas las naciones. Por eso que dice acá, te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Para todos. No solamente para algunos, sino que esa herencia que Jesús la hizo primicia al resucitar es para todos. Por eso hoy que estamos aquí con los ojos abiertos, con nuestra capacidad entera, tenemos que decirle: Señor Jesús, yo te quiero seguir. Yo quiero seguir tus pisadas. Ayúdame. Muchas veces no entiendo cómo es esto, pero dame sabiduría, dame la capacidad. Y Jesús te la va a dar. Sí, Jesús te la va a dar. ¿Por qué? Porque su promesa es para todas las generaciones. Aquí no hay excepciones. Aquí no hay, bueno, yo no estoy bautizado y bueno, para mí no es eso. No, es para todos. Jesucristo murió por todos. Si hoy decides seguir a Jesús, la promesa es para ti. Pero si no decides seguir a Jesús, ¿qué promesa podemos heredar? Ninguna. Pero de generación en generación, Dios va ofreciendo esa promesa de vida eterna. ¿Tú quisieras obtener esa promesa de vida eterna? Claro que sí. Yo quisiera obtener esa promesa de vida eterna. Por eso que diariamente nos estamos reuniendo. Antes nos reuníamos en la iglesia. Ya no es posible. Pero nos estamos reuniendo a través de este medio. Estamos 3, 4. No importa aquí la cantidad. Porque haya 1 o 2, no se deja de predicar. El Evangelio no es por las personas. No es por 1, no es por 2. El Evangelio primero tiene que nacer en el corazón de cada persona. Muchas personas, a veces cuando hay en la iglesia 2 o 3 personas, se desaniman y dicen: no hay gente en esa iglesia, ya, ¿para qué vamos a ir? Pero no se va a la iglesia porque si haya 2 personas. Se va a la iglesia porque ahí se está Cristo, porque se encuentra Cristo. ¿Y por qué uno se reúne aquí? No porque haya 2, 3, 4, 5 o haya muchas personas conectadas, no. Se reúne ¿por qué? Porque aquí está Cristo, porque se está levantando su palabra. La palabra de Dios hace que tenga sentido este estudio, esta programación. No nos confundamos. Si aquí hubiese solamente uno o no hubiese nadie, seguimos predicando. El Evangelio y la predicación no depende porque haya 1 o 2 personas. No, apreciado amigo. El Evangelio depende porque dentro, en centro está Cristo Jesús. El amor de Cristo te tiene que motivar. Sí, el amor de Cristo tiene que motivarte a hacer cualquier cosa. Si el amor de Cristo no te motiva a hacer cualquier cosa y tu motivo son las personas, apreciado amigo, en el nombre de Cristo Jesús te digo, estamos yendo por el camino equivocado. Las personas no pueden ser un estimulante para que nosotros podamos orar, estudiar la palabra de Dios y predicar. Sí, por eso yo te animo a que independientemente de las demás personas, sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos orando. Así es. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a ir con otros 4 versículos, del versículo 9 al versículo 12. Aquí nos habla de el alcance que Dios tiene para llegar a muchas personas. El alcance que Jesús tuvo para todas las generaciones, como hemos leído. Pero es un alcance de llegar a los pueblos.
a los pueblos que prácticamente antes no se podía. ¿Tú te acuerdas que la salvación, cuando Jesús vino a esta tierra, la salvación, apreciado amigo, apreciada amiga, Él vino ¿por quién? Por el pueblo Israel, por el pueblo judío. Pero cuando Jesús murió, la salvación era para todos. Cuando Jesús muere en la cruz, alabado sea el Señor, que allí comenzó esa herencia para todos. Primeramente para el judío, como dice Pablo, pero también para todos. Interesante. Vamos a leer para que podamos entender lo que te acabo de decir. Dice la palabra de Dios: ante él se postraron los moradores del desierto, y sus enemigos lamentarán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones lo servirán. Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. Ahí está. El versículo 11 es clave. Dice: todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones lo servirán. Ahí estamos viendo el alcance hacia todos los pueblos para conducirlos a reconocer a Dios como único soberano. El alcance que tuvo la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan reconocer a Dios como su único Salvador. Apreciado amigo y apreciada amiga, hoy Dios está buscando a las personas. ¿Buscando para qué? Para que lo reconozcan. Para que lo reconozcan como su único Salvador. Jesús murió en la cruz para que tú y yo lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Si no reconocemos a Jesús como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, esta vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú sabes que un día tú vas a morir, yo voy a morir. En esta tierra no somos eternos. En esta tierra yo soy consciente. Más tarde o más temprano, yo sé que yo voy a descansar. Pero descansar, morir y no resucitar, ¿tendría sentido esta vida? Si yo solamente moriría, ¿para qué? Si yo solamente moriría, precioso amigo, ¿para qué? ¿Para qué estudiaría yo la palabra de Dios? Si voy a morir y ahí se acaba todo, ¿para qué? ¿Por qué oras? ¿Por qué estudias la Biblia? ¿Por qué predicas? Si vamos a morir. Apreciado amigo y apreciada amiga, ¿saben por qué? Porque mientras hagamos estas cosas de orar, estudiar la palabra de Dios y predicar, mientras hagamos esas tres cosas, es porque tenemos la promesa de vida eterna. Si no hubiese la promesa de vida eterna, si no hubiese esa primicia, si Jesús no hubiese resucitado, en vano fuera. En vano fuera todo. Pero alabado sea el Señor que no es en vano. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y si en esta vida, más tarde o más temprano, descansamos, tendremos esa promesa de resucitar. De resucitar. Jesús nos va a levantar entre los muertos. Por eso es que si Jesús busca a cada ser humano hoy en esta tierra, es para que pueda decidir por Jesús. Porque un día Jesús levantará a aquellos que han descansado. Y si no lo hemos, de una u otra manera, no lo hemos dado esa decisión en favor de Cristo, entonces la promesa no es para nosotros. Pero hoy tú escuchas la palabra de Dios y hoy tú le dices: sí, yo quiero seguirte. Y nuevamente te digo,
El querer seguir a Jesús no es solamente para el que está fuera de la iglesia, para el que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos a ponernos a cuentas con Dios. Porque hay muchas cosas que hemos dejado. Hay muchas cosas. Y cada uno de nosotros en oración tenemos que darnos cuenta. Porque eso es el propósito de Dios. El propósito de Dios es sacarnos esa venda que está en los ojos y darnos cuenta de nuestra realidad. Darnos cuenta que somos pobres, como le dijo a la iglesia en la Odisea. Darnos cuenta que estamos desnudos, que necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo. ¿Sí? Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, yo te animo a que podamos ir a Jesús para decirle que Él sea nuestro Salvador. Versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y ante sus ojos será preciosa la sangre de ellos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra. En las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Todo lo que se dice aquí es todo lo que se dio por nuestro Salvador Cristo Jesús. Sí. Jesús tuvo misericordia por los pobres, por el menesteroso. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, apreciado amigo, este versículo 13 no es un versículo para meditarlo mucho, porque fue un versículo práctico en la vida de Jesús. Yo me acuerdo cuando Jesús caminaba por esta tierra, la Biblia dice de que sus opresores, de que los fariseos le decían: ¿cómo es que este maestro come con los pecadores? Y Jesús iba en busca de los desechados de ese entonces. ¿Sí? Jesús compartía con las personas que menos tenían, con las personas que prácticamente por ese contexto eran menos consideradas. Así es, apreciado amigo y apreciada amiga. Jesús en una oportunidad dijo que el enfermo necesita de un médico. Y Él vino como médico. ¿Para quiénes? Para los enfermos, para los que estaban enfermos, para los que estaban enfermos físicamente, para los que estaban enfermos espiritualmente, para los que estaban enfermos emocionalmente. Vino por ellos. Y hoy en esta tierra, Jesús sigue viniendo por esos enfermos. Enfermos físicamente, enfermos espiritualmente y enfermos emocionalmente. ¿Dónde nos encontraremos nosotros? No lo sé. Pero Jesús viene por nosotros. Porque de una u otra manera, las personas vienen arrastrando alguna enfermedad, ya sea física, mental o espiritual. Una enfermedad espiritual sería haber caído en la conformidad de nuestra comunión. Eso sería una enfermedad espiritual. Que creer porque oramos un poquito, porque leemos, y bueno, no entendí o qué dirá. Es una enfermedad espiritual. Un enfermo espiritual es aquel que se ha conformado con su comunión y que cree porque que hace algunas cositas ya está bien. No, no está bien. Se está enfermo. Y cuando uno se está enfermo puede curarse. Pero cuando la enfermedad es terminal, apreciado amigo, ya no es posible. Por eso hoy, si el Espíritu Santo nos llama y nos dice que tenemos que entrar a cuentas con Jesús, es en ese momento que el Espíritu Santo nos está hablando.
¿Para qué? Para ordenar nuestra vida espiritual. Podemos estar enfermos físicamente, un vicio, una enfermedad en casa, el cáncer, diabetes, los riñones, el corazón, un derrame cerebral. ¿Y Dios puede curar eso? Sí, sí, apreciado amigo. Cualquier cosa. Sea un vicio, también. Del alcohol, también. De las drogas, también. Del juego de billares, también. Cualquier cosa, Dios puede librarnos. Sí, amigo. Sí, amiga. Nunca creas que Dios no puede. Dios puede obrar mucho en nuestra vida. Por eso es que aquí habla de la misericordia del pobre y del menesteroso. Jesús está interesado en todos y mucho más en aquellos que son débiles. ¿Y quiénes son más débiles? Los que estamos más cerca a cometer errores. Porque cuando cometemos esos errores, Jesús nos mira, pero nos mira para decirnos, aquí estoy. Todos te han dejado, todos te han abandonado, yo no te abandono. Ven y no peques más. Así nos dice. Jesús siempre hacía una pregunta elegante a todas las personas. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando hacía sus milagros, Jesucristo decía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y usted cree que Jesús no sabía lo que quería la persona? Era Jesús, el mismo Dios. El mismo Dios preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús no sabía. Claro que sabía. ¿Cuál es el secreto en esta pregunta? Que Jesús está buscando que la misma persona lo pida. ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Díselo en secreto. Lo que tú quieres que Jesús haga por ti. Y Jesús lo hará. Llegamos a la última parte, apreciado amigo y apreciada amiga. Y la última parte es una parte muy, muy, muy interesante que nos habla acerca de la bienaventuranza, acerca de una promesa que se hizo a nuestro padre, a mi tocayo, Abraham. Y vamos a ver cómo es que estos versículos hablan de esa promesa que serán benditas. ¿Te acuerdas que le dijo Jesús? Le dijo que serán benditas en ti todas las familias. Pues esa promesa se ve traducida en estos versículos. Préstale bastante atención. Será su nombre para siempre, eterno, ¿sí? Eterno. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, perpetuamente, para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está. Está hablando acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Benditas serán en Él todas las naciones. ¿A quién le dijo eso? Benditas serán en ti todas las familias. Abraham. Abraham se lo dijo eso. Y esa bendición es una realidad gracias a quién? A ese varón de dolores que se entregó en la cruz por ti y por mí. Así es. Y si hoy estamos ahorita hablando, estamos parados aquí. Parados me refiero no que estemos parados físicamente, sino que cuando digo que estamos parados es porque estamos con vida. Cuando estamos con vida estamos en pie. Estamos vivos, podemos hacer las cosas, podemos predicar. Todo en esta tierra podemos hacer mientras estemos vivos. Por eso es que aquí, esa bendición, serán benditas en ti todas las naciones, serán benditas en ti todas las familias. Es porque Jesús hizo realidad eso. ¿Y tú quisieras que tu vida sea una bendición? ¿Quisieras que tu vida sea una bendición? ¿Que tu familia sea una bendición? ¿Que sean bendita tu familia?
que sea bendita tu hogar, que tú seas bendito, pues solamente hay una respuesta. Y en Jesús está la respuesta. Jesús es la respuesta para tener esa bendición. El versículo dice, benditas serán en Él todas las naciones. ¿En quién Él? En Jesús. Solamente en Jesús se puede obtener esa bendición, esa alegría, esa bienaventuranza. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Cristo Jesús, es ese nombre, no hay otro nombre. La Biblia no da otra opción. Versículo 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. El único que hace maravillas. ¿Quieres que Jesús haga maravillas en tu vida? Acepta su llamado. Él es el único que hace maravillas. No es el hechicero, no es el brujo, no es el mago el que hace las maravillas. El que hace las maravillas en la vida de la persona es Cristo Jesús. Solo Jesús hace maravillas en el ser humano, en la persona, en ti y en mí. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Yo quiero terminar con este versículo. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Toda la tierra esté llena de su gloria. Dios quiere bendecir a todos. Dios está ansioso de recoger a todos sus hijos, ¿saben? Pero Dios se pone triste cuando muchos no desean aceptarlo. Y yo en esta noche quiero orar para que lo aceptemos. Porque diariamente tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabes? No hay mayor sacrificio que se haya visto en esta vida de la que hizo Jesús. Y Jesús murió para darnos esa bendición que la Biblia habla. ¿Y sabes cuál es esa mayor, la más grande bendición? Es que cuando Cristo venga, ese día será hermoso. Ese día será un día diferente. Ese día toda la familia completa podremos ver a Jesús. Y por eso, para que toda la familia completa vea a Jesús, tenemos que hacer un trabajo en casa. Y si aceptamos nosotros a Jesús, va a ser bendita toda la familia. Sí, si tú aceptas a Jesús hoy, tu familia va a aceptarlo mañana. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos que ser los que tomen la iniciativa. Cuando tomamos nosotros la iniciativa, las demás personas pueden ver por medio de nuestro testimonio que Jesús es una realidad, que Jesús cambia, que Jesús transforma. Dios te bendiga abundantemente. Vamos a orar, vamos a orar. La programación no ha terminado. Vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por bendecir este estudio. Bendice a todas las personas que están detrás de la pantalla. Bendice a todo este mundo, Padre. Usted está buscando y usted murió por todas las naciones, por todas las personas que están vivas para que puedan decidir en favor de usted. Y donde quiera que estén esas personas, búscalas, Padre, sálvalas por tu Espíritu Santo. Haz que ellos decidan en favor de usted para que la salvación sea una realidad para todas las naciones. Quédese con cada uno de nosotros, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre amén. Muy bien, apreciado amigo y apreciada amiga. Yo quiero felicitar a Manuel. A Manuel
Es un muchacho, ¿saben? Ya creo que ustedes lo van conociendo, la mayoría de ustedes lo van conociendo a Manuel. Manuelito, sí, aquí está su nombre, Manuel. Manuel hoy cumple años. Hoy es el cumpleaños de Manuel. Hoy Manuel cumple un año más de vida. Él está estudiando la palabra de Dios. Él está estudiando la fe de Jesús. Y yo quiero que le saludemos a Manuel. Saludemos a Manuel ahí donde está. Manuel, Dios te bendiga. Gracias porque aceptas a Jesús en tu corazón. Y sigamos aprendiendo de Él. Feliz cumpleaños, Manuel. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga a tu mamá. Dios bendiga a todos los que están rodeándote. A tu hermano Javier. Hoy va a ser un día inolvidable en casa. Dios te bendiga, Manuel. Y Dios bendiga a todas las personas que están viendo esta transmisión. Bendiciones a todos. Maranata, Cristo viene. Prepárate.